Pasar el tiempo en el jardín florido me ha devuelto una devoción piadosa. Creo que existió y que existirá el jardín del Edén. Creo en Dios, en el Creador, en ese jugador que siempre empieza de nuevo y que así lo renueva todo. También el hombre, por ser criatura suya, está obligado a participar en el juego. El trabajo o el rendimiento destruye el juego. Es un hacer vacío que ha perdido el habla. Bienvenidos al Club Dalroy. Es la primera vez, yo creo, o la segunda, que doy la bienvenida, así que lo hago con entusiasmo. Hoy va a ser un gran día. Tenemos con nosotros a una gran amiga nuestra, que es Paulina Núñez, que es consagrada del Regnum Christi, que además tiene una gran vinculación con la Universidad Francisco de Vitoria, porque durante mucho tiempo ha sido formadora de colegiales, ¿no?, del colegio mayor. Y además pues ha participado en temas de comunicación institucional de Regnum Christi. Ahora está muy metida en toda la cuestión de ecología integral, de sostenibilidad en distintos lugares que ahora nos comentará ella, tanto en la diócesis como en la misma Universidad Francisco de Vitoria, y además está haciendo su doctorado actualmente sobre este tema. O sea que tenemos entre nosotros a una grandísima especialista en ciernes, un tema que está muy en boga, muy de moda y en cierto modo porque es necesario que así sea. Así que muy bienvenida, Paulina, es un inmenso placer tenerte aquí. Yo no me la creo, estoy encantada y agradecidísima también de la invitación. Muy bien, y tenemos también aquí entre nosotros a un hombre que se postula para ser la voz del Club Dalroy, ¿no?, que es el señor Ignacio Pou, el señor del blog también llamado, ¿no? Un hombre que, para los que no le conozcáis, pues empezó su andadura como estudiante de periodismo con experiencia también trabajando en Europa Press, si mal no recuerdo, ¿no? Además ha dirigido durante mucho tiempo el blog Democracia, que ha sido un blog que tuvo también su momento de esplendor. Luego, como hombre inteligente que es, se dio cuenta de que el periodismo no lo es todo en la vida y giró hacia la filosofía concretamente política, que es yo creo que el tema que realmente le interesa. Y un día, cuando tenga más experiencia, se volverá hacia lo realmente importante, que es la teología, ¿no? Bueno, justo estoy con una investigación que no es fácil distinguir qué es filosofía y qué es teología. O sea que voy adentrándome, además, en la filosofía tomista, que es por la senda de mi amigo y maestro Javier Rubio. Y luego tenemos también aquí a David García, que ya lo conocéis, que es una especie de mezcla entre Gregor Mendel y Jacques Maritain, y nuestro científico de cabecera, que decimos aquí, realmente es el único que ha estudiado algo de ciencia entre nosotros, y por eso es al que nos referimos para todas las cuestiones, efectivamente. Los híbridos cada vez son más raros, ¿eh? Ahora Gregor Mendel y Jacques Maritain son el... Bueno. Yo admiro, por lo poco que sé de Gregor Mendel, lo admiro un montón, y a Jacques Maritain, por lo mucho que sé de él, lo admiro también mucho. Así que para mí es una loa, es una alabanza. Contamos también hoy aquí con Javier Rubio, Mr. Pump, nuestro tomista de cabecera. Hoy el capitán Dalroy abandona el barco. ¿Dónde está nuestro capitán? Javier, ¿dónde está? Pues preparando clases y artículos, y muy liado con muchos follones, pero bueno, lamenta mucho no poder venir. Bueno, el tema que hoy nos reúne es para hablar de ecología integral. Entonces, para empezar, me gustaría preguntar a Paulina que nos diga qué es la ecología integral, ¿no? Porque es un término que bueno, pues que si preguntáramos a distintas personas quizá obtendríamos respuestas diferentes, ¿no? Y antes de empezar a hablar de cualquier cosa, lo bueno es saber qué es lo que nos reúne, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy? Paulina, cuéntanos. Tal cual, yo creo que efectivamente si se lo preguntamos a 5 personas tendríamos 10 opiniones, ¿no? Hoy, ya a saber si esas personas lo mantienen en un mes. No, sí hay una intuición clara de qué es la ecología integral, que en síntesis, dicho pronto y mal, sería la propuesta de la Iglesia hacia la ecología. Es decir, hay muchos tipos de ecologías, como hay mucho tipo de feminismos, como hay varios tipos de un montón de cosas, ¿no? En el ámbito de la ecología, que es el cuidado del medio ambiente, dicho también así, etimología, oikos, etcétera. La ecología integral lo que plantea, el planteamiento que hizo la Iglesia con Benedicto XVI fue de la ecología humana, es decir, la que reconoce el papel del ser humano dentro de la naturaleza, parte de la creación, a la ecología integral, que es el papel del ser humano, sí con un lugar del todo distinto y una dignidad del todo distinta, pero nunca ajeno al resto. Entonces, en síntesis sería la propuesta de la Iglesia, que da un lugar al ser humano del todo prioritario, pero nunca al margen del resto.
cuando uno habla de estos temas, normalmente, sobre todo en el ámbito de la Iglesia Católica o de la intelectualidad católica, parece que inmediatamente hay que situarse, ¿no? Y parece que se ha creado una especie de escenario de enfrentamiento dialéctico entre distintas posiciones que parece no dar lugar a un punto, a una serie de puntos comunes básicos que son patrimonio de nuestra comunidad, sobre la cual uno pueda tener luego sus propias opiniones en cuestiones concretas, ¿no? Pero parece que es sobre todo a raíz del, no digo porque la encíclica del Papa sea la causa de, sino porque a raíz de la publicación de la encíclica Laudate Si y del último documento Laudate Deum, creo que se llama, parece que esto se ha exacerbado muchísimo y parece que este enfrentamiento dialéctico ya es una cosa casi instituida dentro del debate de la Iglesia Católica. ¿A qué crees tú que se debe esto y por qué crees o cómo crees tú que podemos resolver esta cuestión? Mira, si tuviera claras las causas y la solución, termino la tesis hoy alrededor de las 5 de la tarde y creo que hasta me la compran. Tengo intuiciones y voy leyendo y encuentro más intuiciones y esta inquietud cada vez más compartida. Lo primero es que, como con muchos otros temas de responsabilidad social y de doctrina social, en algunos momentos nos lo hemos dejado secuestrar, y lo cual me parece, no me gusta poner así palabras muy tremendas, pero casi satánico, ¿no? Es decir, ¿en qué momento nos hemos dejado robar y nos compramos el discurso de que algo que no está partido esté partido? La dialéctica de clases, etcétera, de repente nosotros también la tenemos, ¿no? Creo que aquí hay varios factores. España tendría como su nota distinta. En general, es que nos hemos creído la mentira de que todo lo que es de un compromiso social implica una postura política con la que puede ser que no simpaticemos, ¿no? O que por muchos otros mentiras que nos dicen, juntemos todo y tiremos el agua y tiremos al niño, ¿no? Entonces creo que ha habido mucho de esto, ¿no? Dos, quizás, hace rato comentábamos, ¿no? Ha habido algún artículo, sobre todo pienso en de White, muy famoso de Nature, que hizo una aseveración fuerte, que la cultura judio-cristiana, al decir que Dios nos invitaba a dominar la tierra, hizo de los cristianos aquellos que oprimen, y nos lo compramos. Entonces empezamos a justificar por qué oprimimos, en lugar de preguntarnos, oye, ¿pero es verdad que oprimimos? O sea, ¿en verdad los cristianos hemos sido siempre así? Y nos compramos la mentira y respondimos a la mentira. Entonces de repente ahora tenemos un discurso todo mezclado, que lo principal es irlo desatando. Hay algo que también me llama mucho la atención, que efectivamente con este Papa lo que el tema ha ganado es una prioridad que no tenía. Pero para National Geographic todavía, cuando hablan del Papa Verde, es Benedicto, no es Francisco. Porque como con muchos otros temas potentes que tenemos en la Iglesia actualmente, el primero que ha levantado la liebre fue Benedicto. Los cambios que materialmente se hicieron en la Santa Sede con el Papa Benedicto fueron tremendamente más importantes a nivel paneles solares y este tipo de cosas, ¿no? Lo que sí es que Francisco lo recoge pronto, y de hecho él dice que no quiere ser recordado como el Papa de la Laudato Si, sino el amor a la evangelización y a la alegría. Sí. Entonces, incluso el Papa resuena con estos temas, evidentemente sí, pero no es la bandera con la que él quiere que su pontificado siga. Solo lo que sí es que es tremendamente más ágil de lo que nosotros estábamos preparados y trajo este tema a otra palestra, ¿no? Pero el que le dio el pistoletazo de salida, originalmente sería incluso León XIII, porque esto viene de la Revolución Industrial, etc. Con Pablo VI hubo un giro importante, Juan Pablo II lo vincula otra vez a la doctrina social, el Papa Benedicto a la teología moral, lo cual ha sido un grandísimo favor para poder volver a dialogar con el tema, y el Papa Francisco lo subrayó con fosforito amarillo. Sí. Esto es importante. Y más o menos por ahí van los tiros. Que a mí hay una cosa que me has contado que no conocía de cómo esta reflexión teológica de Benedicto XVI conduce a hacer determinados cambios, porque que hasta cierto punto me parece poco probable que encontremos incluso en el más extravagante de los intelectuales católicos alguien que tenga algo contra los linces o contra las selvas amazónicas, ¿no? A nivel teórico, incluso alguien que discuta esa superioridad del hombre respecto del resto de la creación, pero parece que lo que genera más resistencia entre nosotros es la posibilidad de que implique realizar ciertos cambios en nuestra conducta, ¿no? Que haya ahí algo que no sea solamente una cuestión ontológica de los niveles del ser, sino que pueda tener que ver con una cuestión moral, que exista un cierto deber ser, en términos quizá inapropiados, de nosotros respecto
esa criatura inferior que puede ser el animal, de ese ser inferior que puede ser el ser estrictamente natural, ¿no? Por oposición al ser espiritual. Entonces, creo que sí experimentamos una cierta resistencia, una cierta sospecha, quizá por esa reducción de todas nuestras opiniones a la política de la que hablaba Paulina, ¿no? Y parece que poner unos contenedores de reciclaje en tu casa se convierte automáticamente en hacerte votante de determinados partidos o en comprar todo el paquete de la antropología. Y yo creo que esta resistencia que experimentamos revela que también nosotros somos fruto de esta reducción de la manera de pensar, ¿no? De esta reducción que en cierta manera está mediatizando también nuestra capacidad de consumir de otro modo, nuestra capacidad de relacionarnos de otro modo, nuestra capacidad incluso de entrar en una relación con el ámbito de la naturaleza que no esté mediada por la ideología, que no esté mediada por su utilidad técnica, sino que nos adentre en esta posibilidad que mencionaba Byung-Chul Han en ese párrafo que hemos leído, ¿no? Al principio del capítulo, que es la posibilidad de que la relación con el don de la naturaleza nos conduzca a la alabanza, nos conduzca a la contemplación divina. Sí, a mí me parece muy curioso que yo recuerdo los discursos de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, indicando claramente como los dos grandes enemigos, ¿no? de la cristiandad o de la Iglesia católica, el comunismo, ¿no? Que para él fue importantísimo de una manera vitalmente y muy clara, y luego por otro lado también el liberalismo consumista capitalista, ¿no? Y claro, yo recuerdo esto haberlo escuchado de niño, y yo recuerdo también haber vivido en una casa de 7 hermanos, pues donde la ropa, si se estropeaba, se arreglaba. Luego en el seminario, ¿no? Donde si se te rompían los zapatos se pegaban, donde heredabas ropa de personas que habían pasado antes por ahí, ¿no? Y también los hermanos pequeños que siempre heredaban la ropa de los mayores. Luego también lo de diferenciar las basuras, pues es una cosa que yo también en el seminario, no sé si por normas estatales o por praxis o por practicidad también hacíamos. Luego el tema del cuidado de la pobreza, en el sentido de la austeridad en relación con la naturaleza, el cuidado del agua, no derrochar agua, no derrochar alimentos, también es verdad, porque había una pobreza, entonces no puedes tú tirar esos recursos. Y luego también la relación con la naturaleza, y esto es una cosa que yo tengo grabadísima también desde súper pequeño. Mis padres, como desde pequeño, mi padre concretamente, como desde pequeño, pues enseguida nos ponía a cuidar el jardín, a cuidar las plantas. Yo recuerdo de haber leído mucho más joven a Guardini diciendo que todos los niños deberían crecer cuidando un animal y una flor, ¿no? y una planta. O sea, hay como es algo como que tan nuestro, de tanta tradición, que a veces te sorprendes viendo cómo nosotros de alguna forma hemos comprado el discurso radicalmente contrario, ¿no? El discurso de que tenemos que defender frente a otra visión, otra cosmovisión opuesta a la nuestra, un modelo de vida consumista, un modelo de vida porque eso va a garantizar un mayor crecimiento económico que luego no queda nunca del todo explicado. O porque lo contrario es desvalorizar al hombre. Absolutamente, justo. ¿En qué momento? Parece que es completamente antievidente de alguna manera, ¿no? Y sin embargo estamos ahí situados. Sí. Pues, ¿Cuál es la experiencia que tienes tú con tus alumnos cuando les cuentas estas cosas? Fíjate, con los alumnos es en general hay apertura, hay sensibilidad, y eso es notorio. En ciertos alumnos noto el miedo de parecer progress woke, sí, ¿no? Porque están muy afincados. No sé si con esto voy a escandalizar a alguien, quizás sí, una pena, pero yo les decía mucho desde el colegio mayor, y a estos ya haciendo algunos ajustes de discurso, pero les decía a los chicos en el colegio mayor: mira, chicos, generalmente muchos de vosotros llegáis a esta actividad siendo del Real Madrid, del PP, monárquicos, taurinos, etcétera, católicos. Si al final de esta reflexión seguís pensando lo mismo, fenomenal. En cualquier caso, pensad, ¿no? O sea, lo que me preocupa es que no penséis. Entonces, si al final sí, o cambiáis 1 o 4 de los elementos, eso es un discurso que hace mucho que no retomo con el caballero Pou, que él es del Español, yo fui del Barça, luego ya me he relajado bastante. Pero con los chicos noto una sensibilidad hacia el tema, pero mucho miedo a que les vinculen con un pensamiento modernista que no les simpatiza como la mitad. Y en los otros que sí simpatizan, ganas de profundidad. Es decir, sí, pero luego que... Y una cosa curiosísima que creo que es muy occidental
es mucho sentido de culpa. Eso entre los alumnos y en general. Es claro, somos malos y como somos malos, si respiramos, contaminamos y yo ya no quiero que me digan el malo y lo que os decía al inicio, ¿no? Te compras una mentira y construyes sobre una mentira y en muy pocas personas, bueno, mentira, no son muy pocas, en menos de las que quisiera, un discurso más abierto y reflexivo y optimista. Es decir, bueno, no es tan... no es verdad que nosotros existamos fastidia el planeta. Es evidente que de repente ves un lugar lleno de basura, pues sí, va a ser que el jabalí no tiró ahí la lata de cerveza Mau, ¿no? Pero tampoco la va a recoger. Dices, ese cambio es entre nosotros. A mí una cosa que también me explotó el corazón cuando leí la Laudato, que he de decir que cuando se publicó y la leí, me sentí muy sola. O sea, dije yo, ¿y con quién hablo de esto? O sea, ¿a quién le importa más esto en mi núcleo más cercano, ¿no? Y recuerdo como 2 momentos providenciales, y eso no lo tenía pensado, pero sí me viene de un artículo de Democracia, que citaba, de hecho, Nacho, tú también, yo pensé que yo era el único, ¿no? Decías, Luis, que así empieza la amistad. Para mí, cuando leí la Laudato, decir, ¿con quién comento esto? Si me acerco a grupos con los que yo tampoco me identifico. Yo sí comparto no el argumento académico, pero sí la sensación de prejuicio ante estos ámbitos, a veces también. Entro y digo, pues yo aquí me encuentro también ideología de unos y de otros, y me da pereza unos y otros, ¿no? Entonces, entre los alumnos y en mí misma y en la gente con la que convivo en estos ámbitos, veo ganas de verdad, veo que es indispensable todos bajar las armas. Y dices, oye, y si vamos de nuevo y nos lo planteamos de nuevo, ¿y qué dice esto de mi corazón, no? Os comentaba que hace poco que un amigo, un gran amigo que está haciendo también su tesis en esta línea, la está haciendo en Oxford, en el Instituto Laudato Si de Oxford, me hablaba de, es tan importante que aunque no hubiera una crisis climática, que de hecho yo sí creo que tenemos argumentos suficientes para creer que la hay, aunque no la hubiera, merecería la pena hacer lo que hacemos. Y yo trato de solo involucrarme en causas en las que aunque no hubiese una crisis climática, la Tierra es tan bella que merecería la pena, ¿no? Tenemos un proyecto que se llama Laudato Si UFV RC. Digo, marco la C por efectos de este podcast. Sí. Ahora se me ha borrado una página del pasaporte mexicano. Pero bueno, con este grupo lo que buscamos es dar un cauce a quienes tienen cierta inquietud o cierta sensibilidad y responder. Por ejemplo, llevamos 3 años reforestando el Seminario Diocesano de Toledo. ¿Y por qué el seminario y no un parque? Porque a un parque espero que pueda ir cualquier madrileño socialmente comprometido. Ir al seminario es que es casi poético, es decir, el seminario por etimología habla de semillas, ¿no? Entonces nosotros vamos, cuando los seminaristas no pueden sembrar porque están en exámenes, van los alumnos de la Francesco de Vitoria a sembrar en un seminario, la ladera que da al Tajo. Es una escombrera por la guerra civil y todavía nos seguimos encontrando alguna cosilla de la guerra y es precioso. O sea, hay que hacer poca reflexión con los chicos. La realidad habla. Quitas escombros de la guerra y siembras en un seminario. Algo que, de hecho, ya había árboles, se perdieron en la guerra. Yo pensaba sobre esto que comentabas, por los argumentos, ¿no?, que a veces encuentras en otros, ¿no?, cuando hablas de ecología, ¿no?, y del cuidado de la naturaleza, ¿no? O sea, y me daba pena pensar que la culpa y el miedo son los 2 principales motores para ser responsable de algo, ¿no? O sea, y pensaba también lo poco eficaz que es eso, porque cuando de repente nos metemos en debates científicos, ¿no? O por ejemplo, sobre esos argumentos que tú hablabas al respecto de, o sea, que parece razonable pensar que hay una crisis climática, ¿no? O que hay una crisis ambiental, ¿no? Hay otra pregunta que a mí siempre me parece muy interesante y es ¿y cuánto depende del factor humano, ¿no? Porque aquí también es una pregunta interesante, porque dado que solo tenemos datos de unas décadas o unos cientos de años, ¿no? Para poder ver un cambio tan grande necesitamos más datos, necesitamos más información, ¿no? Mucha gente que niega esta emergencia climática se sostiene en eso, ¿no? Es decir, no tenemos información suficiente, esto es una cuestión de eras geológicas, entonces ya, el factor humano es mínimo. Y yo pensaba, ya, pero eso funciona muy bien si lo haces porque te sientes culpable, ¿no? Porque te quitas la culpa y entonces ya no lo haces. Pero si lo haces porque lo que tienes enfrente es valioso y es bello y es bueno para ti, entonces merece la pena ser cuidado, me da exactamente igual ser el culpable o no serlo. Me da exactamente igual
que haya una crisis o no haya una crisis, o haya una emergencia o no haya una emergencia. De hecho, yo pensaba, ¿no? ¿De dónde me viene a mí esto? A mí me viene de esto porque yo soy de un pueblo muy pequeño, ¿no? Y entonces el afecto hacia los animales y hacia los entes naturales que tengo alrededor me viene por una convivencia con ellos que hacen que me despierte simpatía. Y yo pienso, claro, cuando uno ha vivido en el campo y ha vivido rodeado de naturaleza, no le tienes que argumentar que eso es bueno y bello y que lo tienen que cuidar. Sin embargo, cuando uno no es capaz de tener esa experiencia, ¿no? Que que me viene ahora a la memoria el libro de Rachel Carson, ¿no? Sobre el asombro, ¿no? Digo, pues es que eso es fundamental, ¿no? Para poder también reconciliarnos, ¿no? Con esa visión del cuidado de la naturaleza. O sea, el hacer experiencia de lo bueno que es para ti el poder desenvolverte en entornos naturales, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Sí, yo creo que por eso a mí sí me da la sensación de que muchas veces ponemos el acento donde no deberíamos hacerlo, en el sentido de, claro, el científico que se pone a investigar sobre el factor humano en la cuestión del calentamiento global, por ejemplo, si lo hace desde la perspectiva del científico que utiliza una metodología para tratar de desentrañar y de encontrar una explicación adecuada que se ajuste a los fenómenos, a la inmensa mayoría al menos de los fenómenos que pueda observar, luego se sentirá tremendamente sorprendido cuando los resultados de su investigación son situados como justificación para una acción política o como una especie de bandera ideológica, ¿no? Y claro, tú dices, ¿qué es lo que pasa? Que si parece ser que hay una especie de silogismo, ¿no? en el que de la premisa de el calentamiento global se produce por el factor humano, el factor humano es uno de los más importantes a la hora de medir el calentamiento global y sobre todo la aceleración del calentamiento global en los últimos tiempos, pues eso nos lleva a la conclusión, por medio de un silogismo que no resulta del todo claro, de que pues el Estado tiene que controlar mejor la producción de la energía, el Estado tiene que controlar más, el Estado tiene que controlar más, el Estado tiene que controlar más. Y yo entiendo que contra eso hay un discurso que de alguna forma no termina de ver esa conexión y de hecho la condena. No creo que se condene tanto el tener que cuidar o la cuestión de la culpa en relación con el cuidar o no cuidar el planeta, sino el decir, oye, de estas premisas me estás llevando a un programa político y económico en el que cada vez la factura de la luz y la factura del gas es más cara, tenemos menos capacidad de ahorro, tenemos menos capacidad de inversión. Claro, y eso es una situación en la que vivimos, ¿no? En la que nosotros respiramos, ¿no? Y que de pronto nos dicen que porque hay una guerra en no sé dónde, pues todo se encarece más, es porque de pronto pasa algo, de pronto la gasolina es mucho más cara y claro, yo tengo que coger el coche todos los días y recorrer 25 kilómetros para llegar a la universidad y eso es un dinero. Entonces, claro, y eso es ahorro familiar y eso es posibilidad o no posibilidad de comprar una casa y de comprar, ¿no? De mandar a mis hijos a un buen colegio o no un poder estilo de vida entero. Efectivamente, sí. Entonces, claro, ahí es el problema. Yo creo que muchas veces no tiene tanto que ver con y por lo tanto, yo creo que, y por eso reivindico que yo creo que esto se debe producir a un nivel de educación. O sea, que tenemos que aprender a pensar ya en estas claves, que tenemos que aprender a pensar y a tomar decisiones en este sentido y aprender a distinguir la ideología política del sano y verdadero cuidado del medio ambiente. Y a lo mejor es que estamos viviendo en sociedades donde la apuesta por una ecología integral no es del todo factible. Yo pienso en una ciudad de 5,5 millones de personas como es Madrid, ¿hasta qué punto es factible vivir de verdad hasta las últimas consecuencias de una manera sana los ideales de la ecología integral que propone la Iglesia Católica, ¿no? ¿Hasta qué punto es posible con los modelos económicos que hoy tenemos? ¿Hasta qué punto es posible con...? ¿No? Y entonces, ¿cuál es nuestra respuesta ante esa situación? Y cuidado, porque en términos ecológicos, desde el punto de vista de la gestión de recursos, la concentración poblacional puede ser un beneficio. Absolutamente. El problema es que la pérdida de contacto con la naturaleza es una pérdida espiritual para el hombre. A eso me refiero. Justo. Que desde el punto de vista, si miramos la naturaleza simplemente como algo que hay que gestionar, entonces casi mejor la concentración en megaurbes, que deje, digamos, más espacio para la naturaleza. El problema es que hay una pérdida de patrimonio
del hombre que está hecho para estar también en relación con la naturaleza. Y ahí existe una lectura del Evangelio sobre la cual Cristo pone parábolas del campo porque, bueno, la gente es del campo, ¿no? Y es lo que entiende. Y eso es cierto, ¿no? Pero lo que no es cierto es anular la idea de que no es casualidad que Cristo esté constantemente dirigiendo nuestra mirada hacia la naturaleza y diciendo, fijaos los lirios del campo, fijaos cómo Dios los viste, que ni Salomón en toda su gloria se ha vestido como uno de ellos, ¿no? Y entonces Cristo está constantemente reconociendo hasta el punto de que hay muy pocos pasajes bíblicos que ocurran en un interior, es decir, que todos ocurren en relación constante con la naturaleza, ¿no? Sí, sí. Y esa mirada que Cristo nos está dirigiendo hacia el lirio que crece en un jardín en una ciudad, nosotros estamos tratándola como si fuese una cuestión de recursos, ¿no? Introducida en un relato apocalíptico en el cual, como no tomemos medidas técnicas, no vamos a poder seguir consumiendo al ritmo al que consumíamos, y ese parece todo el problema, ¿no? El problema de los relatos apocalípticos es que hemos visto muchos ya, ¿no? Y es un todos contra todos y conduce a las esterilizaciones forzosas, conduce a... El esquema dialéctico víctima-victimario en el fondo, ¿no? Exactamente. Y una narrativa de vencedores y vencidos. Tenemos que escapar de la dialéctica en sus dos versiones en este sentido, ¿no? Y yo creo que la apuesta de la ecología integral tiene mucho que ver con, lo comentábamos también antes de esto, ¿no? Con rescatar el concepto de señorío del hombre respecto a la creación y qué significa verdaderamente. Incluso con lo que decíais al inicio, ¿no? Que esto es potentísimo. ¿Quién es el que te señala como culpable, ¿no? En este tema, pues es un tema de partidos, ideologías, el vecino, el gobierno, etcétera. Pero en general, como seres, ¿no? ¿Quién es el que te achaca la culpa? Y dices, pues es el enemigo del alma, ¿no? Y esto yo lo planteo ya como creyentes. Sí estamos en una era que muchos están dando por llamar el antropoceno, ¿no? ¿Por qué leemos en eso la culpabilidad? Dices, pues mira, es que hay muchas cosas de las que yo no soy culpable, pero que cuando las percibo, pues me siento responsable. Yo jamás, nunca he causado una guerra internacional, pero si puedo colaborar con una colecta, lo haré. Tampoco he causado tsunamis ni terremotos que yo sepa. El efecto mariposa me supera todavía en mis ámbitos de estudio, pero eso no me hace irresponsable. Entonces, ¿por qué solo me hago responsable de lo que tengo culpa? Eso es muy infantil en el mal sentido, es muy egoísta, ¿no? Uh-huh. Dices, no, si como adulto veo algo frente a lo que puedo hacer algo, sea o no sea mi culpa, como especie humana, el punto es que puedo solucionarlo. Por otro lado, está el tema de la gratitud, ¿no? O sea, el asombro que decías de Rachel Carson, en mi libro me parece precioso, por sencillo, y porque hace el esfuerzo de contarle a su sobrino, de cómo le explico a mi sobrino la belleza de un caracol, de un pato, etc. Entonces, cuando ella, que es una científica, trata de hablar de hecho, su libro más potente es el de La primavera silenciosa, uh-huh, que gracias a esta publicación el tema de la ecología entra al Senado de Estados Unidos y luego se hace un tema de presidencia con Kennedy y tal. Con el asombro perdió cierta reputación, digamos, en el ámbito científico, pero la gana en el ámbito humanista porque el libro es precioso. De hecho, la traducción que se tiene en España la hace una amiga muy querida, María Ángeles Martín, y bueno, yo le tengo ese libro especial cariño por ese lado. Cuando se forma en el asombro, nos formamos, también es algo muy bíblico, ¿no? Nos dejamos seducir por la belleza, y la belleza de lo otro saca en mí despierta en mí unos dinamismos de cuidado que no me los tiene que pedir el gobierno. Y al mismo tiempo, ¿no? Cuando hablamos de la separación de residuos, que eso es un error básico muy frecuente, y también yo que me estoy poniendo ya un poco más maniac en este tema, pues lo detecto, ¿no? Nosotros no reciclamos algo que en vuestra casa tengáis una planta no, separamos residuos, que no es poco. Y yo sí noto que desde que... Bueno, obviamente hay un reciclaje casero, natural. Sí, ¿no? de reutilización. De reutilización, claro, reciclar dices, tendría que procesar un plástico en unas perlas, sí, que pues no. Pero sí, reutilizas, prestas, reduces el consumo, pero cuando se separan los residuos... yo lo comentaba con algunas consagradas de mi comunidad, de la que estoy ahora y en la anterior, pues al inicio es bastante fastidio y depende qué pida la parte de España donde vivas, etcétera. Pero después me han comentado, y es verdad, sí crea algo de conciencia de tu consumo. Si yo veo los residuos separados, sé cuánto consumo. Sí, dices, veo muchos botes. Una me comentaba hace poco con el tema de los artículos de aseo personal que existen en modo orgánico y champú en pastilla y esos temas, ¿no? Me dice, oye, pues es que me ha escandalizado ver los botes de gel, los botes de champú. Y dice, claro, creo una conciencia porque veo los residuos. Dice, pues no es poca cosa el impacto de cultura que esto tenga, ¿no? Es más fácil negar que eso sirva para algo. Que he hecho spoilers, sí sirve, aunque no sea perfecto,
sí es mejor separar residuos, tal. Bueno, os decía que a mí me mueve más el corazón pensar en los más necesitados, ¿no? Que por un lado serán o los más pobres o los no nacidos. Ahora que os veo así, ¿no? Pero a mí ya he tenido la suerte de estar en vuestras bodas. Y en vuestras 3 bodas, no, en la boda de cada uno, en la una de cada uno. Y conocer a vuestros hijos. Es decir, a mí me hace ilusión que vuestros hijos conozcan un planeta bonito, ¿no? Sí tiene sentido comprometerse con ellos, ¿no? Los hijos que ya tenéis y los que puedan venir, ¿no? Esos son los más necesitados. Y también, que llevo varios veranos que tengo el regalo de Dios de poder ir a la África subsahariana, primero a Guinea Ecuatorial y ahora a Uganda. Sí he visto vertederos de ropa que sé que viene de Europa. Yo he visto contenedores. Clama al cielo. En Guinea vi, pero no tantos como en Uganda. En Uganda, montañas de ropa que aquí es basura. Entonces, como tiene una cierta penalización para las empresas textiles, los excedentes de ropa lo envían como donativo a esos países de África, ropa que no necesitan, generando una cultura de consumo que es más especialmente complicada, porque nosotros podemos hablar de austeridad dentro de un cierto nivel socioeconómico, académico, etc. Pero ¿cómo le digo al necesitado que sea austero? ¿Cómo se lo digo yo desde mi situación de privilegio, ¿no? Entonces entiendes que están tendiendo a un consumo desproporcionado que lo vinculan con desarrollo. Dices, entonces, si hay una irresponsabilidad social de juntarle esos dos términos. Si tú creces, querido país en vías de desarrollo, tendrás más cosas. Cuando Occidente se está dando cuenta, que de hecho hay una tendencia hacia, y lo comentabais en un episodio anterior, ¿no?, al minimalismo por la parte buena que tiene. Estamos creando un desfase rarísimo de discurso, ¿no? Cuando efectivamente tanto las vidas comunitarias, monásticas anteriormente, de vida consagrada actualmente, las familias generan otro tipo de vida, donde compartes, donde hay límites, que se hace lo que se puede, ¿no? Creo que en nuestras familias, ¿no?, creo que los 4 hemos vivido momentos donde dices, quizás mi familia no se podía permitir este gasto, pero nos querían dar esta alegría. También es muy tóxico crear sociedades agobiadas por consumir. Dices, no, porque la celebración es cristiana y hay momentos donde está bien algo por encima. No vivimos con lo que necesitamos. Está bien que te gusten las cosas buenas. Dar un regalo, sí, si no es hacernos ratas todos, unos rácanos. No es eso, es otra cosa, ¿no? Y lo miramos poco y es más fácil irte al discurso con el que no estás de acuerdo, porque entonces no te miras tú, no miras tu corazón, qué te duele, qué dice de ti. Es otra historia, ¿no? Que el moralismo es una tentación y de ahí viene también la culpa occidental, ¿no? Porque parece que de repente ahora que se están viendo o que estamos conociendo, porque estaban ahí pero no las conocíamos, porque no existían las redes de información de las que disponemos ahora, pero que ahora que se ven las consecuencias parece que hay 2 reacciones, ¿no? O fustigarnos o negarlo. Y parece que no hay más alternativa que esta. Exactamente. Y entonces se produce la paradoja de una estructura como la que Hannah Arendt llama la banalidad del mal, ¿no? De sistemas enteros que siguen funcionando, en los que no hay nadie malo, pero de hecho tienen consecuencias desastrosas. Y eso nos puede estar ocurriendo con nuestro modo de consumo. Entonces, ni la reacción es el moralismo, del fustigarse y del vivir una pobreza mal vivida, como dice Paulina, ¿no? Ni la reacción es la de decir, bueno, total, el hombre es superior a todo lo demás. Cualquier precio se puede pagar para que yo viva como quiera. Sí. Yo os comentaba antes que hay 2 pasajes a mí de la Suma de Teología de Tomás de Aquino que me parecen muy reveladores en este sentido. Ah, pero te la has leído tú. Alguna simpatía hablo por oídas. Se la han contado. Se la han contado. Vio la peli. Hay un pasaje que a mí siempre me llama mucho la atención, de la cuestión 96, creo que es la cuestión 96 es donde habla sobre la disposición natural de la creación, la ley natural. Y hay un pasaje que a mí me impactó mucho, creo que es del artículo 2, que dice que el animal, el animal entendido como, vamos a decir así, la obra de la creación más elevada, sin contar con el hombre, que para Tomás de Aquino el hombre es parte de la creación, pero participa de una forma que es extraña, porque tenemos por un lado la sensitividad de los animales y por otro lado tenemos la espiritualidad de los ángeles, ¿no? Entonces, pero el animal se rige según una cierta prudencia dentro de un ámbito condicionado, ¿no? Es decir, el animal tiene una capacidad de escoger, pero tiene una capacidad de escoger dentro de un condicionamiento que se produce a un nivel instintivo y en relación con el medio con el que tiene que lidiar, ¿no?
Entonces, dice Tomás de Aquino que la acción de la prudencia humana está por encima de eso. La prudencia humana puede obviar este tipo de condicionamientos materiales, físicos, medioambientales, diríamos hoy. Y por eso el hombre no solamente es responsable, por decirlo así, de su acción buena y mala, no buena o mala, respecto a sí mismo, respecto a su propia moralidad, sino que también es de alguna forma responsable de la acción prudencial del animal en relación con el medio. Es decir, que el hombre es señor de la creación no en tanto que es dominador o en tanto que tiene que explotarla o en tanto que... No, él es señor de la creación en tanto que tiene que estar ahí para que con su prudencia pueda guiar, ¿no? Pueda guiar, porque es lo que tiene que hacer y pueda hacer que el animal se desenvuelva de la forma que resulta más conveniente para que el animal cumpla su fin, porque luego en la cuestión 103 también dice que la soberanía en el fondo consiste en lograr que tus súbditos alcancen su fin, su mejor fin. Entonces, cuando el hombre participa como señor de la creación del señorío de Dios, de la bondad de Dios, dice Tomás de Aquino, en el fondo está dispuesto a... Yo por eso es que veo de verdad muy claro que tenemos que rescatar, para empezar, a un nivel muy básico y muy fundamental en las primeras etapas de la vida, una relación directa con la creación. Tenemos que volver a rescatar un discurso de la creación que está presente en nuestro patrimonio teológico desde los padres hasta Benedicto XVI y el Papa Francisco, ¿no? Tenemos que rescatar esta idea de que la naturaleza tampoco puede crecer por sí misma, ¿no? Independientemente, no es bueno, porque Dios de hecho no lo ha querido así. Hay un pasaje de la Divina Comedia en el Purgatorio que a mí me encanta, en el canto 27-28, cuando Dante llega al paraíso terrenal, y el paraíso terrenal está hecho una mugre. ¿Por qué? Porque no estaba el hombre para cuidarlo, ¿no? El paraíso terrenal fue creado en relación con el hombre, para que el hombre tuviera relación con el paraíso. Entonces el paraíso sí está lleno de árboles, de animales, pero todo como exagerado, todo como sucio, como descuidado, porque sí, no es un jardín, ¿no? Eso es una gran palabra que dices. Dios cuando nos da el Edén, no nos da un lugar caótico, con vida caótica, nos da un jardín, y un jardín habla de orden. O sea, si hay jardín hay un jardinero. Claro, o sea, es que de hecho aquí se produce una especie de relación simbiótica, perdón por el palabra, pero que la creación es mejor cuando nosotros hacemos que sea mejor, y que nosotros somos mejores cuando estamos en relación de esa manera con la creación. Sí, y hay un nuevo tipo de pobreza espiritual y humana material, ¿no? Yo creo que de la Revolución Industrial para acá, desde la pobreza victoriana de Dickens, ¿no? Donde los más necesitados no están en contacto con la naturaleza. Los hay que sí, ¿no? Evidentemente sí hay, pienso, ¿no? Soy mexicana y los pueblos indígenas están en contacto con los recursos, pero ellos ven una manera de explotar los recursos que yo no veo. O sea, que yo no la voy a padecer inmediatamente porque nadie va y arranca las plantitas de mi casa, no. Pero sí hay una pobreza urbana, digamos. Me decía un amigo hace poco que él tiene una fundación por la cual llevan a niños de escasos recursos a la Sierra Norte de Madrid, que una niña le pedía a los demás niños, ¿no? Dice, callaros, ¿escucháis? Y otro le dice, no se escucha nada. Nunca le había pasado no escuchar nada. El silencio del monte. Dices, es un nuevo tipo de pobreza, porque de eso se deriva una cantidad de cosas culturales de aquel que nunca ha estado frente a algo bello, no lo sabe cuidar, no entiende qué le pasa, no se ha conmovido. Yo creo que habéis visto, os ha sucedido a vosotros, y lo veréis en vuestros hijos también por la edad que tienen, pero cuando te maravillas por una planta, por un animal, por un color, por un amanecer, ¿no? Hay gente a la que ya no le está pasando, ¿no? Eso, pues sí es como para preocuparse. Y también cuando hablabas de dominar, decíamos que cuando la traducción habla de dominar la tierra, nosotros culturalmente, y de hecho hace bastante poco, le hemos dado una acepción de ponerle la bota en el cuello al otro, ¿no? Dominar es oprimir, despanchurrar, cuando ser señor es el mismo verbo que se usa en la relación con el templo. Dices, cuídalo como custodio, ¿no? De hecho, se está haciendo un esfuerzo en recuperar ciertas narrativas, y una es hablar más de casa común que de medio ambiente. Si hay casa común, hay un padre común, no estamos solos y somos hermanos, no es poca cosa. Como católicos referirnos a la casa común siempre que se pueda. Por otro lado,
cuando hablamos de ser custodios, dices, sí es distinto, sí te da una cierta, un orden distinto frente al resto de la creación. Y no caer en los discursos falsos, ¿no? Lo que decíamos hace rato. ¿Qué es mejor, un bebé o un lince ibérico? Perdón, no sé quién en la vida real tiene esa duda en la práctica, ¿no? A la hora de, no sé, de repartir los recursos de los ministerios, no lo sé, ¿no? Pero lo que sí es que es profundamente tóxico ese pensamiento. Y que no somos, no sé, no somos ingenuos. Sí hay ideología, sí hay deep ecology, que se llama, ¿no? La ecología profunda, pues sí, es absolutamente anuladora del ser humano. Somos malos. A mí me surgió una pregunta porque, o sea, conectando puntos, hablabas al inicio de nuestra conversación de un artículo, ¿no? Donde utiliza el término dominar de una manera muy concreta y que de repente no solo la sociedad en su conjunto, sino también los cristianos lo compramos, ¿no? Sabiendo que el término dominar viene de dominos, es decir, ¿qué dice eso del concepto que nosotros tenemos de Dios y de la relación que tenemos con Dios, ¿no? Porque si dominar significa, en el fondo, somos imagen y semejanza de Dios, significa contribuir con el trabajo, ¿no? Que el Señor nos pone en las manos. Si yo de repente dominar lo entiendo como someter, ¿cómo entiendo yo con mi relación con Dios? Es decir, ¿cómo me entiendo a mí mismo desde la mirada de Dios? O sea, ¿me entiendo sometido por el Señor? Pues esa es la mentira del demonio en Génesis. Y ese es el pecado original. Es muy potente lo que dices. Sí. Porque para que el Señor me tiranice, que es lo contrario a la noción cristiana de dominio, para eso me convierto yo en el tirano. Claro, y tiranizo a los otros. También hablábamos hace rato de un libro pequeñísimo, precioso, de Benedicto de Ratzinger, Homilías, donde habla de cuando se pierde o cuando se hace como un mito, ¿no? La narración de la creación, nos perdemos todos de esto, donde nos recuerda durante 7 días todo lo que el Señor prepara para nosotros, porque nos lo quiere dar todo, porque lo prepara y luego, como la corona de la creación, llega el ser humano, no como alguien que se coló y está usando un ocupa, no, todo lo preparó para nosotros con una gradualidad. Luego llega la mentira, y si no hay un Dios creador, estamos solos, y si estamos solos, el pecado no es un mal momento donde yo me fallo y le fallo a los demás, sino es una, con todas las comillas del mundo, ¿no? Esa es mi verdad, que soy una porquería. Y madre mía, pues no, entonces volvemos a toda la culpa y todo este discurso que nos han robado, ¿no? Cuando lo contrario, a mí me llamaba mucho la atención a nivel el papel de los colores en la psicología. Los 2 colores que más descansan la vista es el azul y el verde, ¿no? Uh-huh. Que son de hecho los que más presentes están en la naturaleza. Entonces tú sales y ves azul y verde y relaja. Y dices, si todo está pensado, si es para nosotros. Hay gente que me dice, pero ¿no te acuerdas durante el confinamiento que había delfines en los canales de Venecia y pavos corriendo por las calles de Madrid? ¿Y por qué lo viste? Porque un ser humano le hizo una foto. Y dices, ¿por qué nos pudimos alegrar? Porque otro ser humano nos lo compartió, ¿no? ¿Y podemos llegar a un cierto orden? Yo creo que sí. También me preguntabas, Javier, ¿no? De que se puede. Sin duda se puede más de lo que tenemos, ¿no? También yo confío mucho, ¿no? En que la técnica va avanzando. Y hay algo muy propio de esta casa, ¿no? En la razón abierta. Yo desconfío de aquel que no acepta, ¿no? Sus límites, los límites de su propio conocimiento. Yo creo que hemos avanzado mucho en las energías renovables y todo esto. No del todo. Quizás hay cosas que yo todavía no tengo claras que sean la última solución, son la que se puede por ahora, ¿no? Voy a dar un salto absurdo, ¿no? Pero si alguien aquí sabe la respuesta, que me la diga. Pero cuando hablamos de la energía nuclear y el principal proveedor de uranio enriquecido que hace falta es Irán, pues yo no sé si quiero fortalecer la economía de Irán, ¿no? Entonces, permítame usted que me espere un poco en apostar por una energía o la otra hasta que podamos hablar de si es o no el mejor camino. Lo que creo que es indispensable en cualquier caso, si es la apertura y el diálogo y el reconocer, mira, para esto no tengo una propuesta que se sostenga, pero para esto otro sí. Uh-huh. Y no negar la mayor. Como no se puede todo, no se puede nada. No, se podrán cosas. Sí, o sea, yo en ese sentido creo que por eso es tan importante que para no intentar caer en discursos ideológicos en la medida de lo posible, empezar construyendo desde abajo, y empezar construyendo desde abajo con una formación que necesariamente tiene que incluir estos aspectos, un aspecto inmediato de relación de los niños con la creación, con la naturaleza, que supone una responsabilidad que no va solo, por lo tanto, a tratar de
de reparar el daño que he hecho. Exactamente. Es que la responsabilidad va más allá. La responsabilidad es de hacer que este jardín sea todo lo hermoso y todo lo grande que Dios ha querido que sea. Para todos. Por recoger algo que decía Paulina, ¿no? La imagen del jardín de invierno y lo que decías tú ahora, que el objetivo de huella cero es un fracaso para la humanidad. Que la huella no tiene que ser cero. Si es menos que cero, si es negativa, es un desastre, pero la huella tiene que ser más que cero. Sí. Es decir, que el hombre, nuestro objetivo ecológico no puede ser no tener impacto en la naturaleza. Nuestro objetivo debe ser tener impacto en la naturaleza, llevarla a la plenitud. Justo. Y esa es la narrativa de la que tiene que partir una ecología cristiana. Y que ha sido la narrativa. Es que si uno ve, pues insisto, toda la teología de los padres sobre el Génesis, si uno ve todos los comentarios de la escolástica de la relación del hombre con el mundo, si uno ve la tradición franciscana, por supuesto la visión franciscana del mundo, ¿no?, que Chesterton explica tan admirablemente en su obrita, pero luego también si uno ve la reacción de la Iglesia Católica frente a la primera industrialización, como decía Paulina, y frente a la segunda industrialización, que fue los primeros en llevarse las manos a la cabeza para decir ¿qué estamos haciendo?, ¿no?, que estamos destruyendo bosques enteros para levantar fábricas. Yo siempre recuerdo la imagen de Tolkien cuando veía, ¿no?, que en su Birmingham, no natal, porque él nació en Sudáfrica, pero donde él pasó sus primeros años en Inglaterra, pues de pronto veía cómo los bosques que estaban cerca de su casa de pronto desaparecían y empezaron a aparecer fábricas, ¿no? Y cómo eso se quedó en él grabado y aparece luego como el epílogo, como el epílogo de... No es el epílogo, realmente es la última parte del libro tercero, cuando vuelven a la comarca y está todo industrializado, pero también en cierto modo con las fábricas de Saruman, ¿no?, que empiezan a fabricar orcos en serie, ¿no?, con esta mentalidad, y cómo frente a eso se contrapone la mirada de los elfos, que es una mirada de que lo que dice Galadriel, la magia de los elfos. ¿Qué es la magia de los elfos? Pues lograr que estos árboles se eleven todo lo que se tienen que elevar, que sean todo lo frondosos, todo lo admirables que tienen que ser, ¿no? Que por cierto, yo no sabía si iba a salir Tolkien explícitamente, pero estoy obligado a preguntarle a Paulina por el Camino del Anillo. Muy bien traído, muy bien traído. El Camino del Anillo. De hecho, cuando se hablaba de este amigo que lleva niños a la sierra, es el Camino del Anillo. Pablo Martínez de Anguita. El Camino del Anillo es una propuesta que tiene la Diócesis de Madrid en la Vicaría 7, muy interesante. Yo he de confesar, porque ya lo he confesado en otros sitios, que cuando me lo comentaron era yo como en San Pablo, gracias, ya lo escucharemos otro día. Y lo cerré claramente, me pareció de un nivel de friquismo, con la peor acepción de la palabra, donde dije no. Y miren que el nivel que manejo ya es alto. Dije no, no. Bien, pasé de la propuesta. Después, por azares del destino y por una cadena de actos de mucha honestidad, cuando empecé con este tema en la universidad, le pedí a Ángel Barahona una conferencia, nos dio una conferencia maravillosa sobre la Laudato Si, y le pedí una segunda intervención. Y sí me dijo, si quieres hablar de este tema a otro nivel, ya no hables conmigo, habla con Pablo Martínez de Anguita y su mujer María Ángeles, que ahora es mi codirectora de tesis. Invitamos a Pablo y a María Ángeles aquí a casa, luego os comparto la grabación. Interesantísimo, hablaron de la sombra y de la belleza. En ningún momento hablaban de plásticos o no plásticos, el asombro y la belleza. Y cuando terminan la ponencia, nos hablan del Camino del Anillo. Entonces dije, claro, y volvemos al mismo camino. Si eres tú quien lleva este proyecto, oye, sí quiero ir. Y fui. Yo fui con un grupo de alumnos y algún profesor de la universidad. Es una ruta absolutamente recomendable. No hace falta haberlo visto, leído, tener contacto. Todavía fui con gente que al final decía, me encanta Hogwarts. No. 5 puntos para Gryffindor. De ahí el nivel que uno maneja del Señor de los Anillos. No es indispensable para gozar de la experiencia. Si sí lo tienen, no voy a ventilar el nombre del alumno, pero había un chico que 3 veces lloró porque hay una zona en la Sierra de Madrid que efectivamente tiene muchísima similitud, ¿no?, con los puentes importantes del Señor de los Anillos. De hecho, hay un pueblo donde hay gente muy bajita que tienen herrerías abiertas desde 1400, no sé qué. Si eso no son enanos, yo no sé qué son. Paréntesis, en este podcast institucionalmente recomendamos la lectura del Señor de los Anillos. Ah, muy bien, sois amigos, ¿no? Es que estaba faltando en este episodio. En esta casa se lee el Señor de los Anillos. Porque bueno, yo omití la facilidad con la que cita la Suma Teológica. Yo no puedo hablar de los números ni de mi número de teléfono con esa facilidad. Pero bueno, el Camino del Anillo es eso, es una experiencia que se puede hacer en distintas épocas del año. Tiene una página web bastante fácil de encontrar. Se puede hacer con niños, en familia, con amigos. Existe una ruta de 4 días lo mínimo y 9 días lo máximo.
Yo os la recomiendo, es una ruta muy, muy apasionante. Es un mensaje claramente evangelizador. De hecho, tiene unos audios muy bien preparados de catequesis de 1 hora más o menos, que se pueden hacer mientras se recorre la ruta, ¿no? Y al final, si llegas a Minas Tirith, que es muy interesante cómo lo tienen todo pensado, pasas por Mordor. Hay muchos enclaves especialmente interesantes. Me encantaría que lo hicierais y lo comentamos. Es eso. Creo que lo que facilita es un contacto, bueno, la Sierra Norte de Madrid, que es preciosa. También en su momento fue bueno porque activó economía de algunas zonas un poco más menos conocidas, ¿no? No es lo mismo Navacerrada que el Molar, ¿no? El Atazar, donde hay muchísima gente, muchísimos madrileños que nunca han ido al Atazar. Ni digo ya pueblos más hacia adentro, ¿no? 7 iglesias, todo esto. Entonces también es bueno, ¿no? Es como un mensaje de economía circular muy práctica. Caminas por ahí y quieres volver. Y es más fácil, está muy cerca, también te das una escapada, un finde. Qué estupendo. Pero bueno, que como todo lo bueno, esto llega a su fin y tenemos que pasar a la última parte de nuestro podcast, que es el anuncio de la despedida, que es la recomendación de libros, películas, cualquier cosa que pueda ayudar a nuestros oyentes a dar un poco de continuidad a estos temas que hemos estado hablando. Siempre dejamos que nuestra invitada sea la primera en hablar para no pisarle después su recomendación. No sé si tienes algo pensado. Sí, tenía algo de esto, sí. Lo primero, que es una obviedad, pero yo no daría por hecho que la gente haya leído la Laudato Si. Lo que sí es que me voy a preparar, y eso es una promesa que llevo 2 años manteniendo, espero cumplirla, una guía de lectura. Creo que así como sabéis que las crónicas de Narnia se pueden leer en distinto orden, yo creo que la Laudato Si, si alguien no simpatiza con el tema medioambiental, la tiene que empezar a leer por el capítulo 6, que es el planteamiento teológico, ¿no? Quizás el capítulo 6, luego el 1, pero bueno, la Laudato Si, en el orden que más ayuda, es un documento programático. Entonces, siendo sinceros, no es de fácil lectura, pero merece la pena. Pero conozco muchas personas que se han desmotivado en el capítulo 2 porque dices, vale, y si yo no soy el dueño de los carburantes de mi país, ¿qué hago? ¿No? Puedes irte a los últimos capítulos y desde ahí vincularte a los primeros. Eso por principio. Y otros 2 que traigo aquí físicamente porque a mí me encantan leerlos, recomendarlos, los uso mucho en clase. El primero es Ser consumidos, economía y deseo en clave cristiana. Mucho tiene que ver con la ecología. Aquí, Nacho, ¿me ayudas con el apellido? Cábano, sí. Cábano. Es un libro interesantísimo, inquietante, si deja el corazón pillado un rato. No es muy largo, es muy profundo y muy bueno. Y el segundo es La transformación de la mente moderna, cómo las buenas intenciones y las malas ideas están condenando a una generación al fracaso. Es muy importante, si nos vamos a acercar a estos temas que pueden ser tan ideologizables y que ya lo son, ir vacunaditos, ¿no? Ir detectando las cosas en las que no queremos caer, de Jonathan Haidt y de Greg Lukianoff. Los 2 me parecen lecturas que nos salvan, ¿no? de pensamientos simplistas. Hay muchísimo, fue difícil. Uno que no tenía pensado y ahora ya, y con esto me callo, que a mí me dio especial ilusión encontrar, fue uno de el profesor Flecha, de la Pontificia de Salamanca, que es de los 90s y habla de ecología en clave cristiana, pre-Laudato Si. De hecho, voy a hacer una estadía, si Dios quiere, con él y con otros profesores en Salamanca, y lo que yo quiero es agradecerle que él hablaba de esto sin la Laudato. Y quiero ver qué siente él cuando de repente la iglesia le habla, ¿no? Y de repente le contestan. Porque ahora estamos unos recién llegados, pero hubo valientes aquí, como Pablo, como el profesor Flecha, como Emilio Chubieco, que estaban hablando de esto sin ideología y con teología, desde hace tiempo, ¿no? Sí, reclamando un mensaje a lo mejor perdido sí. durante varias décadas en el siglo XX. Y desde la teología moral, algo sólido, ¿no? Muy bien. Por favor, Ignacio, la voz de este podcast. Tendría que elegir. Había traído 2. No sé si añadir un tercero o una película. Tengo como muchas referencias en la cabeza, ¿no? Uno sería el texto con el que hemos iniciado este capítulo, que es Loa la Tierra, de Byung-Chul Han, que es un libro en el que un señor filósofo de origen coreano, pero que vive en Alemania, empieza a plantar un jardín en Berlín, una de las mega urbes modernas de Europa, ¿no? Que es Berlín. Berlín nevado, además. Sí, además la experiencia incluso de entrar en relación con Dios, ¿no? Uno casi diría, casi de conversión, que experimenta al entrar al descubrir la naturaleza en ese jardín que él trata de cultivar en el invierno berlinés.
un segundo libro que me venía a la mente y que no es bueno, había traído la biografía de San Francisco de Asís de Chesterton, que es maravillosa por su visión encantada, o sea, del reencantamiento de la naturaleza que implica San Francisco. Que más que una biografía es como una especie de mirada de la historia, así desde la perspectiva franciscana, desde Francisco de Asís, ¿no? Como fenómeno casi metahistórico. Justo. Pero luego me he dado cuenta de que me estaba olvidando Lo pequeño es hermoso, que es un clásico de bueno. Schumacher. Schumacher no el piloto de automóvil, sino un economista, discípulo de Keynes, que desarrolla una mirada muy, muy filosófica, y yo diría incluso religiosa, acerca de nuestra economía, nuestro modo de consumo y nuestra capacidad para maravillarnos con las cosas pequeñas, nuestra idolatría de las cosas grandes. Pues yo si no recomiendo Into the Wild, o sea, no sé, de repente la conversación por donde ha ido, ¿no? Me he acordado de Juan Serrano y de su análisis de la película, y he pensado que puede ser una buena película para acercarse también a entender una relación bien vivida o mal vivida también con la naturaleza, ¿no? Hacia Rutas Salvajes se llama en castellano, creo, y es una película que merece mucho la pena. Y luego estaba entre dos, uno que es La vida es un milagro, de Wendell Berry, que no sé si conocéis a este autor, que la verdad que el libro es muy interesante, pero bueno, pensaba que quizá también para alguien que quisiera introducirse en los temas de ecología desde un punto de vista un poco más académico, aunque es un libro muy accesible y muy sencillo, y dado que se han nombrado varias veces en este podcast, me venía a la mente el libro Cuidar la Tierra, razones para conservar la naturaleza, que es de Emilio Chubieco y de María Ángeles Martín, ¿no? Maravilloso. Que es un libro como para introducirte en la cuestión de la ecología, muy accesible, pero a la vez tiene ciertos tintes académicos, en el sentido en el que bueno, te definen los términos, te explican también las diferentes corrientes que ha habido y cuál ha sido el desarrollo histórico de la cuestión ecológica. Entonces yo creo que este libro, siendo muy sencillo, es muy serio, muy riguroso, y creo que merece la pena leerlo. Muchas gracias. Yo me voy a arriesgar y voy a dar un salto al vacío y voy a innovar. Y voy a, por primera vez, en vez de recomendar un libro o una película, que es verdad que muchos, y realmente todos los que habéis recomendado son estupendos, voy a recomendar un congreso. Muy bien. porque vamos nuestros patrocinadores. Efectivamente, nuestros patrocinadores que no nos pagan. Estamos organizando en la universidad un congreso de razón abierta, ¿no? Que se va a titular Ecología Integral, un desafío para el tercer milenio. El título no es el más original del mundo, pero el tema es muy interesante. Sobre todo me gusta mucho porque el planteamiento del Congreso no es solamente la cuestión ecológica en estricto sentido, entendida como relación o como estudio medioambiental, sino que va a atender a otras muchas cuestiones, a la cuestión educativa, a la cuestión comunicativa, a la cuestión política. Es decir, va a ser una mirada incluso a la cuestión médica, clínica, ¿no? Ahora existe la ecoansiedad y estas cosas, ¿no? Entonces vamos a hacer un análisis lo más integral posible realmente con esta mirada católica. Va a haber invitados muy especiales de ambos espectros un poco del discurso, ¿no? de los dos lados, y luego está abierta la llamada de comunicaciones hasta el 15 de marzo. El congreso es del 10 al 12 de junio aquí en la Universidad Francisco de Vitoria. Por supuesto que está todo el mundo más que invitado a venir, y espero que sea una ocasión para una muy buena publicación o varias publicaciones muy buenas, y sobre todo para que sea un momento de un encuentro del que surja, pues eso, pensamiento, que para eso son los congresos, ¿no? No solamente para hablar cada uno de su tema, sino para encontrarnos con gente distinta que piensa de forma distinta o de distintas perspectivas, y enriquecernos mucho. Puedo añadir una recomendación friki, película que se la tenía en mente y no me estaba viniendo. El viento se levanta, de Miyazaki, que además es un autor que hace cine anime, cine de dibujo japonés, que puede generar un poco de extrañeza a quien no lo conozca, ¿no? Pero es un autor que en sus obras desarrolla mucho la relación entre técnica y naturaleza, y en El viento se levanta hay una mirada estética sobre la técnica humana y a la vez una preciosidad, una sensibilidad exquisita respecto a la naturaleza, que me parece en ese sentido de sus mejores películas sobre ese tema. Miyazaki también es un director avalado institucionalmente por este podcast. Sí, pero bueno, pues nada, muchísimas gracias. Al contrario, un gusto. Paulina, y muchísimas gracias también a Nacho y David, por supuesto. Y pues nada, hasta la próxima. Sí, un placer.